Hoy, Cristian nos envía su experiencia, una de las historias más extrañas que he escuchado y donde el terror es lento pero nos prepara para un final escalofriante. Esta sección de relatos largos se está convirtiendo en una de las que más disfruto porque son pocas historias las que me mandan tan extensas y detalladas que merecen su propio video. Espero ustedes la disfruten tanto como yo. No te quito más tu tiempo, sé que quieres que comencemos ya, así que te invito a experimentar conmigo el terror en la oscuridad. ¿Cómo estás, Ger? Un placer saludarte. Me llamo Cristian. Deseo que esta experiencia mía te resulte interesante. Te puedo asegurar que todo lo que contaré es real, pero están en todo su derecho de dudar. Sin más que decir, comienzo. Esta historia comienza cuando tenía 15 años y conocí bien a la señora Guadalupe. Ahora tengo 27. Yo pasaba por su casa camino a la secundaria y la veía seguido porque a esa hora ella estaba o barriendo o regando sus plantas. Vivía sola desde que su esposo murió de un infarto no mucho tiempo antes de que pasara esto. Eso lo supe por mi mamá que platicaba con las vecinas. Sus dos hijos ya no estaban. Uno se fue a Estados Unidos y el otro se mudó a Guadalajara, aquí en México. Doña Guadalupe me caía muy bien, y creo que yo a ella también. A veces me ofrecía galletas que compraba en la tienda cuando yo iba a dejarle recados de mi mamá o cuando le ayudaba a cargar bolsas del mandado. Hablando ahora de lo principal en la historia, que es su casa, su sala tenía 4 loros. Estaban en una jaula grande. La jaula quedaba pegada a la ventana que daba a la calle. Guadalupe movía las cortinas por la mañana y dejaba que entrara aire. Decía que así los loros se entretenían porque podían mirar quién pasaba y escuchar los ruidos de los carros. Yo escuchaba los graznidos cuando pasaba de regreso de la escuela. Pero estos animales tenían una particularidad, que es que sabían hablar. Los loros repetían palabras sueltas que seguramente aprendieron de la tele o de la misma Guadalupe. Decían hola, decían ven, y a veces llegué a escucharlos haciendo sonidos como de risas raras que parecían humanas. Guadalupe los amaba con el alma. Les hablaba bien bonito mientras les ponía su comida y el bebedero que ella limpiaba por las tardes. Yo nunca supe cuándo comenzó realmente, pero de pronto la gente empezó a decir que los loros quitaban el mal de ojo. No sé quién lo dijo primero, pero empezó a correrse la voz. El cómo inició el rumor, según por lo que escuché, fue así. Guadalupe conocía a la señora de la tiendita de abarrotes que quedaba a 2 cuadras. Esa señora atendía junto con su esposo. La señora se quejaba de que se sentía cansada desde hace días. Decía que dormía y se despertaba igual como si no hubiera descansado. También dijo que iba mal con su marido y que discutían por todo cuando antes no pasaba, y que casi siempre la pelea la iniciaba ella. Además, como la señora de la tienda se había peleado de palabras con otra mujer de la zona y decía que esa mujer le tenía envidia y que por eso cree que le habían hecho mal de ojo. Guadalupe le dijo que fuera a su casa para tomar un café y platicar con calma. Ese día la señora de la tienda llegó y Guadalupe la hizo pasar, lo normal. Pero dice que apenas entraron a la sala, los loros se alborotaron. Empezaron a hacer ruidos fuertes. Se habían vuelto locos. Volaban de un lado a otro y hasta tiraron los platos de comida y agua. Guadalupe se sorprendió porque nunca los había visto así con una visita. La señora Guadalupe trató de calmarlos, pero los loros siguieron unos segundos con el escándalo y de pronto se quedaron quietos, los 4 al mismo tiempo. Quedaron parados en sus palos y luego la cabeza la giraron hacia la misma dirección. Miraron a la señora de la tienda. No la miraron de reojo ni por ratos, la miraron muy fijo. La señora dijo que sintió que la observaban como si fueran ojos de persona.
Normalmente un ave mueve la cabeza de un lado a otro como si quisiera ver cada objeto del lugar en el que están tan rápido como puede, pero esta vez no lo hicieron. Clavaron la vista y no se distrajeron con el sonido de la calle ni con nada. Las dos señoras se quedaron ahí paradas observando a los animales y entonces pasó lo otro. Uno de los loros habló. Dijo simplemente, Sana. Dicen que la palabra salió clarita. La señora juró que la oyó así. Guadalupe dijo lo mismo. Después de esa palabra, los loros volvieron a moverse y se comportaron normal como cualquiera de estos animales. Las dos señoras se pusieron a platicar después de eso, pero la de la tienda de abarrotes dijo que desde ese momento se sintió más ligera. No dijo que se curó de golpe, dijo que le descansó la espalda y el pecho. Dijo que respiró mejor. Lo sintió ahí mismo en la sala. No supo explicar por qué, pero aseguró que algo cambió cuando el loro dijo sana. Ella no era de creer en cosas, o eso decía, pero que esto sí era inexplicable. A partir de esa historia nació el rumor. La señora se lo empezó a contar a una y luego a otra persona y a otra, y la noticia llegó a tal punto que muchas personas empezaron a buscarla para que lo sanara de sus males o para que le dieran suerte los loritos. Guadalupe nunca se aprovechó de esto y aclaraba que los loros no eran médicos ni magos. Recalcaba que lo que pasó con la señora de la tienda había sido raro y que no se repetía siempre. Dijo que, por decir una cifra, de 20 que iban, los loros se repitieron el comportamiento extraño con 3 o 4 personas más. Con esos pocos casos, dijo que los animales se quedaban quietos y que miraban fijo a estas personas. Pasaron los meses y yo empecé a pensar en dinero. Yo quería comprar juegos y un control que había visto en el tianguis. Mi mamá entonces me dio una idea. Dijo que yo debería buscarme algo sencillo para ganarme lo de mis gustitos. Yo me quedé pensando y me acordé de Guadalupe. Yo sabía que la señora vivía sola y que siempre tenía algo que limpiar, y ahí se me ocurrió ayudarle. Para esto mi mamá me ayudó. Me dijo que le lleváramos un pastel y en la plática que tuvieran le iba a comentar mi idea, y así lo hicimos. Guadalupe volteó a verme y me preguntó qué quería comprar. Le expliqué y ella, bien linda, me dijo que ahí siempre había algo que hacer y se inventó en ese momento una lista de quehaceres. Me dijo que podía ayudarle a acomodar una estantería del cuarto de atrás, que podía limpiar un cuarto que usaba de bodega, que podía cortar el pasto, que podía podar un árbol y hasta ayudarle a darle de comer a sus loros. Y que por supuesto me podría pagar por todo esto. Y así empecé a ir. Yo llegaba después de la escuela, dejaba mi mochila en la silla de su cocina y me ponía a hacer lo que me dijera. Con lo que me daba, a mí me alcanzaba para unas papitas o algo así y para ahorrar un poco. Con el tiempo le agarré cariño. Yo diría que me hice amigo de Guadalupe. Ella hablaba conmigo como si yo fuera mayor porque me platicaba cosas del marido. Ella decía que su esposo había estado en el ejército y que por eso ella aprendió a doblar la ropa de cierta forma. Durante ese tiempo no pasó nada raro con los loros. Yo los veía comer, volar y de repente decían una o dos palabras. Eran muy ruidosos, eso sí. Hasta ahí todo iba bien. Yo iba 2 o 3 veces a la semana. Pero luego ella se enfermó. No fue de la noche a la mañana, fue un avance lento. Ella empezó a toser en la mañana. Dijo que solo era gripe. Yo le preguntaba si estaba bien y me decía que sí, que solo necesitaba dormir. Pero la enfermedad la tumbó. Llamó por teléfono a su hijo de Guadalajara y le dijo que no se asustara, que solo estaba algo mal. Ella vivía sola. No tenía a su marido y sus hijos no estaban cerca. Yo me quedé a cuidarla lo que pude. Iba cada que podía después de la escuela. Ella me agradecía y me pedía que no le contara a nadie que la veía así. Los loros, por otro lado, cambiaron justo cuando la enfermedad empeoró. Dejaron de hacer ruido y se quedaron mirando. A veces yo estaba parado en la sala con el recogedor en la mano y se sentían sus ojos encima de mí. Se quedaban quietos y me miraban. Solo me seguían con la cabeza. Me dio miedo.
Muchas veces yo llegaba a barrer muy rápido para pasar a la cocina. Simplemente no quería estar frente a esa jaula. Parecía una tontería, pero de verdad que el cuerpo se me tensaba. Los loros no decían nada, pero sí me miraban directo, y eso bastaba para asustarme. Un día tocó darle la medicina a la señora Guadalupe. Se la llevé en una taza con agua y se la tomó. Le acomodé la almohada, cerré la cortina y le puse todo para que estuviera cómoda. Se durmió casi de inmediato. Fui a la sala y me senté en el sofá para leer un libro que traía. En ese momento no me di cuenta, pero los loros estaban muy callados, tanto que me pude concentrar en mi libro. Pero de pronto escuché mi nombre, Christian. dicho con esa voz del loro. Levanté la cara y me di cuenta que todos me veían. Ahora, el problema real fue que ese nombre que dijeron era una palabra que solo mi mamá usa en casa. Nadie más me llama así. Nunca se lo mencioné con Guadalupe. De mi casa no salía. Al oírlo, la garganta se me secó y me empezó a dar muchísimo miedo. Me paré y empecé a guardar mi libro para irme, y en ese ratito otro de los loros repitió el apodo, con la misma entonación rara de ave que intenta sonar humana. No, Ger, yo ahí agarré la mochila y que me salgo. Ni siquiera me despedí de la señora. Días después el hijo se enteró y vino desde Guadalajara. Llegó 2 semanas después de que ella empezara con los malestares fuertes. Supongo que la señora le contó que yo la ayudaba, así que vino hasta la casa y me dijo que no me preocupara, que esa semana se encargaría él de todo. A la tercera semana, el hijo tocó en mi casa y me explicó que su mamá estaba ya muy enferma y la llevaría al hospital. Me pidió un favor, que si le ayudaba a cuidar a los loros. Me explicó que serían unos días, que no sabía cuántos, y que me pagaría un poco más por las molestias. Acepté sin pensarlo por el pago extra y para apoyar a esa familia. Seguí yendo a la escuela y solo podía pasar por la tarde a la casa de la señora y me ponía a hacer los quehaceres. Ese primer día no pasó nada extraño, pero el segundo día lo recuerdo bien. Yo venía llegando a la casa cuando escuché gritos. Los loros estaban enloquecidos, chillidos como de pelea, volaban y se estaban azotando contra la jaula. Corrí lo poco que me faltaba. Batallé un poco con la llave y empujé la puerta. Pensé primero que a lo mejor un gato se había metido. Quise espantarlo antes de que mordiera un loro. Crucé la sala de un jalón, pero no vi a nadie ni nada. Los loros me vieron y se calmaron un poco. Eso también me tranquilizó a mí, y me puse a hacer lo que tenía que hacer. Jalé la bandeja de la base de los loros, la llevé a la cocina, la enjuagué en el fregadero y la tallé. Dejé la bandeja escurriendo y me puse a lavar los cuencos. Abrí la bolsa de alimento, serví en los platos y ahí escuché que dijeron: «Cuidado». Había sido uno de los loros. Quedé paralizado con el plato en la mano. Miré la entrada de la cocina sin mover la cabeza. Tal vez había entendido mal, pero otra vez lo escuché. «Cuidado». Un pavor sin explicación empezó a nacer en mí, Ger. En ese momento tenía el pensamiento de que los loros estaban viendo algo que estaba fuera de la cocina, y si cruzaba esa entrada algo me iba a pasar. Ahora sé que esto era algo que me estaba imaginando totalmente, pero el sentimiento de terror era tan fuerte que es lo único que pensaba que pasaría. Pero pues no podía quedarme todo el día en la cocina, ¿verdad? Respiré hondo, agarré los 2 platos y salí corriendo. Caminé rápido y los puse en los aros de la jaula. Cerré la puertita de un golpe. No miré a ninguna parte, tenía miedo de ver algo paranormal. Agarré la mochila y salí sin mirar atrás. Yo ya no quería volver ahí, te lo juro, pero finalmente era un trabajo y tenía que regresar. Ese día planeé pasar rápido, checar nada más el agua y comida de los loros y salir. Llegué más temprano. Metí la llave, abrí y empujé.
La casa tenía un pasillo largo hasta el fondo. A la derecha estaba la sala, más allá había un baño y al fondo un cuarto. Y, por costumbre, miré hacia el final de ese pasillo y vi que algo se asomó. Una cabeza se pegó a la esquina de la pared y cuando me vio se escondió. Estoy totalmente seguro que no fue alguna ilusión óptica, eso te lo firmo. Vi la forma de una frente y un movimiento suave como cuando alguien no quiere que lo veas. En cuanto observé eso, honestamente no me atreví a entrar. Con la pena, pero cerré, puse el seguro y me fui a mi casa. Yo creo que cualquiera a mi edad habría hecho lo mismo. No tenía por qué hacerme el héroe. Pero, aun con todo esto, debía volver al tercer día. Los loros no podían quedarse sin agua ni con el alimento echado a perder. Además, me daba miedo que si regresaba la señora con su hijo vieran eso y pensaran que no hacía bien el trabajo y por consiguiente no me pagaran. Llegué a la casa de la señora, abrí la reja, entré, metí la llave y empujé la puerta. Esta vez no miré al fondo del pasillo. Fui a la derecha, directo a la sala, pero antes de llegar, escuché palabras conocidas, pero mal pronunciadas. Padre nuestro, cielo, santificado sea, nombre, venga tú. Me asomé, y ahí estaban los 4 loros parados en el mismo palo, alineados. Nunca los había visto así, te lo juro. Normalmente cada uno tomaba su espacio, pero ese día estaban en fila, mirando de frente, inmóviles. Y repetían el rezo a tiempos diferentes, cada uno con un trozo distinto. Te digo, uno decía Padre Nuestro, otro repetía cielo, otro intentaba decir santificado, y el último trataba de pronunciar venga tu reino. Cortaban frases y volvían a empezar. No estaban coordinados, pero se escuchaba la urgencia, como si trataran de alejar algo de ahí. El corazón me estaba latiendo como si hubiera corrido un maratón sin descansar. Esta vez me acerqué un poco y no se callaron, tampoco me miraron. Continuaron con la oración, cada uno en su tramo. Pero noté que ninguno decía amén. Yo sentía el peligro en esa casa. Era como si los animales pudieran ver algo que yo no podía. En algún momento los animales se callaron y empecé a sentirme observado. Me di cuenta que su comida y agua estaba bien, así que simplemente me di la vuelta y salí de la casa. Al día siguiente yo ya no quería ir, pero ahora en serio. Es más, yo estaba decidido a no ir, pero cuando pasé justo frente a su casa me ganó el remordimiento, y no sé por qué me tragué el miedo y entré. Lo malo es que ese día debía trapear el piso, lo que significaba que me tomaría más tiempo. Pero me puse bien los pantalones y entré. Tenía la idea de acabar rápido, cerrar y largarme. No quería quedarme a escuchar o ver nada. Y ese día viví yo creo que lo peor que he experimentado en mi vida. Y tantos años después me sigue provocando escalofríos. Y no ha habido nada más que me perturbara de esa forma. Fui por la cubeta y la llené de agua y de limpiador, y con el trapeador empecé a limpiar. El pasillo de esa casa era largo y angosto. Mientras trapeaba, pensé en todo lo que había vivido ahí, pero yo solito me puse a pensar que todo tenía una explicación, y el analizarlo y pensar que sí había una explicación lógica, poco a poco hizo que me fuera quitando el miedo, y de ahí me aferré. Yo seguía trapeando el piso y me di cuenta de que los loros no hacían ruido, pero me refiero a nada de ruido, ni movimiento, lo cual era muy raro. Y en ese momento escuché una voz diciendo mi nombre, el del apodo que decía mi mamá. Vino desde la sala. Al principio creí que era la voz de la señora Guadalupe porque tenía la misma entonación,
Pensé que a lo mejor la habían dado de alta y estaba ahí y por alguna extraña razón no la había visto. Abrí la boca para decir, «¿Señora?», pero la cerré, porque la voz no venía del pasillo del cuarto ni de la cocina, venía de la jaula. Y esta vez no sonó a un loro. Ya estaba tan acostumbrado a su pronunciación, a su tono, que de inmediato supe que esa voz era real, de un humano. Me quedé ahí quieto mirando hacia la sala. Esperaba escuchar algo más, lo que fuera, y para mi desgracia, así fue. Volví a escuchar una voz, pero esta vez no era de la señora Guadalupe, fue la de mi tía, la que murió cuando yo tenía 11. Dijo, «Ven aquí», y luego dijo mi apodo que también ella sabía. Como podrás imaginar, no soporté estar en esa casa ni un segundo más. Esto ya era muchísimo para mí. Ahí solté el trapeador. La cubeta quedó en medio del pasillo. Me agaché por la mochila que había dejado junto a la puerta y abrí. Cerré de golpe la puerta. Le puse el seguro con la llave y me fui. En la noche sonó el teléfono de la casa. Mi mamá contestó y luego me llamó. Era el hijo de la señora. Dijo que su mamá ya estaba mejor y me preguntó si todo estaba en orden con la casa y que si yo podía pasar al día siguiente porque iban a volver temprano. Le dije que sí, pero antes de colgar le confesé que había dejado todo tirado. Le pedí disculpas por no haber terminado la limpieza y le fui muy sincero. Le dije que me dio miedo. Se quedó callado un momento y yo pensé que me iba a regañar o a decir que no inventara cosas, pero para mi sorpresa me dijo, «Entiendo lo que dices, no te preocupes. Yo también me llegué a sentir así ahí». Dijo que mañana platicábamos y colgamos. Yo me sentí muy aliviado de no tener que volver a esa casa. Para ya terminar, le dije a la señora que ya no podía ayudarla con los quehaceres. No le expliqué por qué. Y ella lo entendió y me dijo que no me preocupara, que mejor estudiara. Mi relación con ella siguió estando bien. La quería mucho. Años después falleció y los pericos los regalaron sus hijos y muchas de sus cosas. Y mira, yo no sé si realmente había alguna entidad en esa casa o por qué empezó a manifestarse cuando la señora se enfermó. Esto sigue siendo un misterio para mí y definitivamente es la experiencia más aterradora que he vivido jamás. Sé que es una historia demasiado larga, Ger, pero creo que es interesante y merece ser narrada por ti. Espero lo puedas hacer. Gracias. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Espero disfrutaran tanto como yo del relato. No olviden que pueden enviarme sus historias de terror que hayan vivido al correo experienciasdehorror@gmail.com. Déjame tu like y compártelo si te entretuvo y te gustó. Nos vemos el siguiente miércoles con más historias de horror. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.